voy a comentar más adelante, es diferente. Una estructura de legislación de víctimas a estas legislaciones generales son más amplias, a veces como que inclusive nos da la impresión de que son elaboradas sin técnica legislativa. Pero bueno, vamos a avanzar. Después de esas leyes reglamentarias, cada ley reglamentaria, leyes generales, pueden ser leyes federales, código de procedimientos, en donde se incluyen derechos procesales de las víctimas, código penal, de reparación del daño, etcétera. Después de esas vienen leyes ordinarias. Las leyes ordinarias en el tercer escalón son las leyes de atención, protección, auxilio y atención a víctimas de delito, que están en cada uno de los estados. Vamos a ver ahorita el cuadro, el marco. No todos los estados tienen legislación de la materia, faltan 10 entidades federativas. De las 32 entidades federativas solamente tenemos 22 legislaciones de la materia de víctimas de delito. Después vienen disposiciones de tipo reglamentarias, que son las que van a operar esas leyes. Después vienen disposiciones administrativas, acuerdos de los procuradores, por ejemplo el decreto que crea la Procuraduría Social de Víctimas, ¿verdad?, de atención a víctimas en la República Mexicana, emitido por el presidente Calderón, es un ejemplo de ello. Es una disposición de tipo administrativo que va a tener efecto, ¿verdad?, práctico, y otras disposiciones. La legislación actualmente la tenemos así. Este es el mapa, ¿verdad? El mapa en estructura tabulada. Tenemos, por ejemplo, en Aguascalientes, Ley de Atención de Protección a Víctimas y Ofendidos para el Estado, Ley de Atención en Baja California. Baja California Sur no cuenta con legislación normal en esta materia, Campeche sí la tiene, Chiapas, Chihuahua, Coahuila no la tiene, que es uno de los estados más violentos. ¿Qué refleja esto? ¿Qué refleja esto? ¿Qué les reflejaría en ese sentido? Si nosotros decimos no tiene la ley de atención a víctimas, el problema va a ser que a lo mejor inconscientemente, o lo peor, conscientemente, no le interesa a la víctima al que está ahí legislando. En Colima, una ley que regula la atención y protección, Ley de Atención en el Distrito Federal del 2003, que es la más robusta, en la cual participamos en su diseño y también en el reglamento. Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo. Si ustedes se fijan en las nomenclaturas, va a decir ley de atención, ley de protección, ley de atención, ley de apoyo, que son estas nomenclaturas que utiliza. Morelos no cuenta con ley de víctimas, Oaxaca tampoco, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz ni Zacatecas. Tenemos 10 entidades que no tienen legislación de la materia. Las leyes de atención, auxilio y protección a víctimas suscritas en las entidades federativas, la primera fue en 1996, que fue la de Puebla, y la última es la de Yucatán, en 2011. Actualmente hay una problemática que parece inclusive, ¿verdad?, hasta lastimosa. Actualmente hay 2 proyectos de Ley General de Víctimas de Delito. Uno que aprobó el Congreso de la Unión, el cual está actualmente, ¿verdad?, por cuestiones ideológicas, presupuestarias o por lo que ustedes quieran, está congelada por una situación procesal constitucional, por un recurso, ¿verdad?, de inconstitucionalidad que se estableció en la Corte. Ahorita no se ha resuelto. No la publicaron, ya estaba para publicarse, no se publicó porque no se estaba de acuerdo, había incongruencias según los actores. El legislativo le echa al ejecutivo y el ejecutivo le dice al legislativo que no está bien elaborada, que sobrepasa lo que son los estatutos o lo que son los valores presupuestales, que es incosteable esa ley,
por ejemplo, que no tiene un fundamento jurídico en la Constitución, que bueno, es cuestionable, pero también hay una legislación que se emite por el propio Ejecutivo Federal. Esta se planteó con las reformas ahorita que se plantearon en materia laboral, en materia fiscal, en materia, etcétera. Fue todo un paquete que se envió. Hay una legislación que está ahorita para poder discutir, para poder analizar, etcétera, pero no tenemos materialmente actualmente una legislación federal de atención a víctimas, que serviría, la ley general, serviría para presionar jurídicamente, para obligar jurídicamente a los estados a adoptar disposiciones. Hay 10 estados que no tienen ley, es grave. Y la víctima ya no es la víctima de los 80s, ya no es la víctima de los 90s. Actualmente la víctima ya no se queda callada, ya se moviliza. Ejemplo de ello es la primera marcha que hacen en el 2004. Aquella marcha que se hace de blanco, no sé si ustedes la recuerden. Y de ahí van cayendo 2008, etcétera. Y cada vez, ¿verdad?, hay más movilizaciones. Tenemos inclusive actores sociales, activistas sociales actualmente, realizando marchas permanentes. En el sentido, por ejemplo, Sicilia. Ustedes lo recuerdan muy bien, lo tienen muy en cuenta. Cuando no hay legislación en la materia, no quiere decir que esto no funcione, sino que es suplida, a mi parecer, de manera no adecuada, por una legislación de tipo penal. Está el Código Penal, está el Código de Procedimientos y, por ejemplo, también está lo que es las leyes orgánicas de las procuradurías. Ahí es donde se deposita la carga, ¿verdad?, de facultades y obligaciones estatales para la atención y representación de víctimas en las Procuradurías Generales de Justicia de cada entidad federativa. Y se crean fondos, eso también es otro tema. El caso de, ya el otro aspecto, el derecho victimal subjetivo, tenemos que este derecho victimal subjetivo, bueno, son aquellas prerrogativas en particular, que no las enumeré todas, bueno, pues son muchísimas, vamos a nada más a ver estas, que son el acceso a mecanismos, fíjense, acceso a mecanismos de justicia pronta y expedita, atención digna, garantía de reparación del daño, seguridad de auxilio, orientación e información, que son las más importantes. Los derechos que establece el artículo 20, recibir asesoría jurídica, que lógicamente es el marco que, conforme al cual se va, ¿verdad?, a vertir toda esa cascada normativa, recibir asesoría jurídica, que no solamente es decirle, ah, mira, va a pasar esto, no, es orientarlo, situarlo, tú estás aquí, el procedimiento consiste en esto, el tipo penal se integra de esta forma, tienes que emitir tu declaración, tienes que traer pruebas, etcétera, 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 ¿no? O sea, ser informado de los derechos que establece esa Constitución primeramente, etcétera. Coadyuvar con el Ministerio Público, que es emitir precisamente o proporcionarle a la figura de representación social todos los elementos probatorios, tanto para integrar el delito, ¿cuál podría ser la primera? La denuncia.